Esta es la historia de David y Lucía. Crecieron en Quito bajo el mismo cielo andino que parece vigilarlo todo, desde los amaneceres dorados hasta las noches frías que envuelven la ciudad. Desde niños, sus caminos se cruzaban como si una fuerza silenciosa los empujara siempre hacia el otro, en la escuela, en las calles empinadas del barrio, en las fiestas donde sus miradas se encontraban antes que sus voces. Lo suyo no nació de un impulso pasajero, sino de una complicidad que fue creciendo con ellos, como una raíz profunda que nadie podía arrancar. Pero Quito, con su belleza y sus contrastes, también es una ciudad de fronteras invisibles. David venía de una familia humilde, trabajadora, acostumbrada a luchar por cada oportunidad. Lucía, en cambio, pertenecía a un mundo distinto, un hogar acomodado, rodeado de expectativas, tradiciones y un apellido que abría puertas. Esa diferencia, que para ellos nunca tuvo importancia, para el resto del mundo era una muralla. Aún así, su amor floreció con una pureza que desafiaba cualquier lógica. Se buscaban sin pensarlo, se entendían sin palabras, se amaban con la sinceridad de quienes creen que el corazón puede más que cualquier destino impuesto. Pero mientras ellos soñaban con un futuro juntos, la realidad, esa que no perdona ilusiones, comenzaba a tensar sus hilos alrededor de ellos, preparando la tragedia que solo los grandes amores conocen. El día en que David reunió el valor para pedir la mano de Lucía, creyó que el amor bastaría para derribar cualquier frontera. Llegó a la casa de la familia de ella con el corazón latiendo como un tambor de guerra, convencido de que su sinceridad sería suficiente. Pero el padre de Lucía, un hombre de mirada fría y convicciones antiguas, lo escuchó en silencio, como quien evalúa no a un hombre, sino a un destino entero. Cuando David terminó de hablar, el silencio se volvió un muro. El padre lo miró con una mezcla de lástima y superioridad, como si ya supiera que iba a destruirlo. Le dijo que reconocía su nobleza de espíritu, su honestidad, incluso su amor, pero que eso no llenaba una mesa, no sostenía un apellido, no garantizaba el futuro de su hija. Le negó la mano de Lucía con la misma firmeza con la que se cierra una puerta que no volverá a abrirse. Sin embargo, algo en la determinación de David, esa mezcla de humildad y fuego, lo conmovió apenas un instante, y en ese resquicio de humanidad le concedió una oportunidad que sonaba más a sentencia que a esperanza. 6 años. 6 años para hacerse digno, para levantar una fortuna desde la nada, para demostrar que podía ofrecerle Lucía un futuro que no fuera motivo de vergüenza para la familia. Le prometió, además, que durante ese tiempo no casaría a su hija con nadie. Una promesa que cayó sobre David como una chispa de luz en medio de la oscuridad. David salió de aquella casa con el alma desgarrada, pero con una determinación feroz. Sabía que el desafío era casi imposible, que 6 años podían cambiarlo todo, que el mundo no siempre cumple sus promesas. Pero también sabía que el amor que lo unía a Lucía era más fuerte que cualquier frontera social. Y así, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo, comenzó la cuenta regresiva de un destino que ya empezaba a escribirse con tinta trágica. Cuando David dejó Quito rumbo a España, no lo hizo como quien emprende un viaje, sino como quien se arranca un pedazo del alma para salvar lo que ama. Llevaba en el bolsillo apenas unas monedas, pero en el pecho cargaba una promesa que pesaba más que cualquier equipaje: volver digno de Lucía sin importar el precio. El avión que lo alejaba de ella parecía avanzar sobre una cuerda tensa entre la esperanza y el miedo. España lo recibió con un frío distinto, un silencio distinto, una vida que no tenía nada de fácil. David comenzó trabajando en la construcción, en obras donde el sol quemaba y el cemento se mezclaba con el sudor. Sus manos, antes suaves, se llenaron de grietas, su espalda, de dolores que no conocía, su corazón, de una nostalgia que lo perseguía incluso en los sueños. Pero cada golpe de martillo era un recordatorio. Lo hacía por ella. Con el tiempo, su valentía y disciplina llamaron la atención. Era el primero en llegar y el último en irse. Aprendió rápido, asumió responsabilidades que otros evitaban y poco a poco ascendió. De peón pasó a encargado, de encargado a capataz y de capataz a un hombre respetado en la empresa. Sus jefes confiaban en él.
Sus compañeros lo admiraban, y su nombre empezó a abrir puertas que antes estaban cerradas. Los años fueron duros, pero también generosos. David ahorró cada euro, cada bono, cada oportunidad. Renunció a lujos, a fiestas, a distracciones. Su vida era trabajo, esfuerzo y una sola imagen que lo sostenía: el rostro de Lucía, esperándolo en Quito como una luz que nunca se apagaba. Al cabo de los años, cuando por fin reunió una fortuna suficiente para presentarse ante el padre de ella con la frente en alto, sintió que había conquistado no solo riqueza, sino honor. Había cumplido su promesa, había vencido al destino, y con el corazón ardiendo de ilusión, emprendió el camino de regreso, sin imaginar que el tiempo, ese enemigo silencioso, ya había empezado a jugar su propia tragedia. En Quito, el silencio alrededor de David comenzó a crecer como una sombra que nadie sabía cómo nombrar. Pasaban los meses, luego los años, y ninguna carta llegaba, ningún mensaje, ninguna señal. Al principio, la familia de Lucía decía que era normal, que en el extranjero la vida era dura y el trabajo absorbente. Pero con el tiempo, la ausencia se volvió sospecha, y la sospecha, dolor. La ciudad, siempre rápida para inventar historias, empezó a murmurar que David había muerto en algún accidente, perdido en un país lejano donde nadie lo conocía. El padre de Lucía, un hombre práctico y orgulloso, terminó por convencerse que aquel joven humilde jamás regresaría. Y aunque había dado su palabra, la presión social, los comentarios de la familia y el miedo a ver a su hija desperdiciar su juventud lo empujaron a tomar una decisión que cambiaría todo. Buscó un pretendiente adecuado, alguien de su círculo, alguien que garantizara estabilidad, apellido y futuro. Lo encontró en el hijo de un viejo amigo de la familia, un muchacho correcto, educado, de buena posición. No era amor, pero era conveniente. Lucía, desgarrada entre la esperanza y la resignación, intentó resistirse, pero 6 años son una eternidad cuando el corazón sangra en silencio. Y aunque nunca dejó de amar a David, la presión de su padre, la insistencia de la familia y la certeza de que quizá ya no existía terminaron por quebrarla. La boda se fijó con precisión casi cruel, el mismo día en que se cumplían los 6 años exactos de la partida de David. La ceremonia se celebró por la tarde, cuando el sol comenzaba a caer sobre los tejados de Quito, tiñendo la ciudad de un dorado triste, como si el cielo mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Y mientras Lucía pronunciaba votos que no sentía, mientras su corazón temblaba bajo el peso de un destino impuesto, un avión descendía en el aeropuerto Mariscal Sucre. David, exhausto pero lleno de ilusión, regresaba a casa, solo unas horas tarde. El destino, una vez más, había cerrado la puerta justo antes de que pudiera tocarla. Llevaba 6 años soñando con ese regreso, con el abrazo de Lucía, con la promesa cumplida. Pero apenas puso un pie en el barrio donde había crecido, notó miradas extrañas, susurros que se apagaban al verlo pasar, como si su presencia fuera un fantasma que nadie esperaba volver a ver. Fue un antiguo amigo quien, incapaz de sostenerle la mirada, le dijo la verdad. Las palabras cayeron sobre David como piedras. Lucía se había casado esa misma tarde. El mundo se le desmoronó en un instante. Sintió que el aire se le escapaba del pecho, que las piernas no podían sostenerlo. Se apoyó contra una pared, temblando, mientras la ciudad seguía su vida sin saber que en ese momento un corazón se estaba rompiendo para siempre. No gritó, no maldijo, solo dejó que el dolor lo atravesara como un rayo silencioso. Buscó refugio en una casa abandonada del barrio, un lugar donde nadie pudiera verlo derrumbarse. Allí, en la penumbra, se dejó caer al suelo y lloró con una desesperación que llevaba años acumulándose. Lloró por el tiempo perdido, por la promesa rota, por la ilusión que había sostenido cada día de trabajo en España. Lloró por Lucía, por lo que pudo ser y ya nunca sería. Cuando el llanto se agotó, quedó un silencio helado. David tomó una decisión amarga: irse para siempre, desaparecer, dejar atrás la ciudad que ahora le devolvía solo dolor. Pero antes de marcharse, una necesidad más fuerte que la razón lo detuvo. No podía irse sin verla.
No podía abandonar su vida sin contemplar, aunque fuera por última vez, el rostro de la mujer por la que había luchado, trabajado y soñado durante 6 años. No quería reclamar nada. No quería interrumpir su nueva vida. Solo quería verla, una última vez, como quien mira por última vez el sol antes de entrar en la noche eterna. Y así, con el corazón hecho cenizas, David se levantó y caminó hacia el destino que lo esperaba, sin saber que esa decisión sería el inicio de la tragedia final. Esa noche, Quito parecía contener la respiración. Las luces de la ciudad titilaban como si presintieran que algo imposible estaba a punto de ocurrir. David, envuelto en una capa oscura y con el alma hecha pedazos, caminó entre sombras hasta llegar a la casa donde Lucía vivía ahora como esposa de otro hombre. Cada paso era un latido roto, cada esquina un recuerdo que lo desgarraba. Esperó a que la casa se sumiera en silencio. Luego, con la determinación desesperada de quien ya no tiene nada que perder, logró entrar sin ser visto. Conocía cada pasillo, cada puerta, cada rincón. Había soñado tantas veces con ese hogar que ahora le resultaba extraño y hostil. Subió las escaleras conteniendo la respiración, guiado por un presentimiento que le quemaba el pecho. Cuando llegó a la habitación de Lucía, la encontró a oscuras, sentada en el borde de la cama, llorando en silencio. No lloraba por su boda, ni por su nuevo esposo, ni por el futuro que le habían impuesto. Lloraba por él, por David, por el amor que le habían arrancado antes de que pudiera defenderlo. David sintió que el alma se le partía al verla así. Durante un instante dudó. Quiso marcharse, quiso evitarle más dolor, pero el destino ya lo había arrastrado demasiado lejos. Dio un paso adelante, y la madera crujió bajo su peso. Lucía levantó la cabeza, sobresaltada. ¿Quién está ahí?, susurró con la voz temblando. David salió de las sombras, y la luz tenue de la luna que entraba por la ventana iluminó su rostro. Lucía se llevó las manos al pecho, creyendo por un segundo que estaba viendo un fantasma. No, no puede ser, murmuró con un hilo de voz. Soy yo, Lucía, dijo David con una calma rota. No vengo a reclamar nada, no vengo a cambiar tu destino. Solo necesitaba verte una última vez. Ella se levantó, temblando, sin saber si correr hacia él o alejarse. David, yo pensé que habías muerto. Lo sé, respondió él, con una tristeza infinita. Y quizá habría sido mejor, pero estoy aquí. Y antes de irme para siempre, antes de desaparecer de tu vida, solo quiero pedirte algo pequeño, algo que no te quitará nada. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de hablar. Un beso, susurró David. Solo uno, el último, el primero que nunca tuvimos, y el último que tendré. La habitación se llenó de un silencio que dolía. Lucía sintió que el mundo se le derrumbaba. Lo amaba, lo había amado siempre, pero ahora era esposa de otro hombre. Su honor, su palabra, su destino, todo se interponía entre ellos como una muralla imposible de cruzar. David, dijo ella, ahogada en lágrimas. No puedo. Aunque mi alma te pertenezca, mi vida ya no es mía. David bajó la mirada, como si esas palabras fueran un golpe mortal, pero aún así, dio un paso más hacia ella, con la desesperación de quien sabe que está viviendo su último instante de luz. Lucía escuchó la petición de David con el corazón desgarrado. Lo tenía frente a ella, vivo, temblando, con los ojos llenos de un amor que nunca había dejado de existir. Era el hombre por el que había esperado 6 años, el hombre por el que había llorado noches enteras, el hombre que había creído muerto. Y ahora estaba allí, pidiéndole un beso, un solo beso, el primero y el último. Pero Lucía ya no era libre. La cadena invisible del matrimonio, recién impuesto, la sujetaba con una fuerza cruel. Su honor, su palabra, su educación, su miedo, todo se interponía entre su corazón y su deseo. Ella lo amaba, sí, pero también sabía que un solo gesto podía destruirlo todo. David susurró con la voz quebrada. No puedo, aunque mi alma sea tuya, mi vida ya no me pertenece. David dio un paso hacia ella,
como si esas palabras fueran un filo que lo empujara al abismo. Lucía, no te pido que me sigas, ni que huyas conmigo, ni que rompas tus votos. Solo te pido un beso, una prueba de que no soñé estos años, de que no luché en vano, de que no me equivoqué al amarte. Ella negó con la cabeza, llorando en silencio. Si te beso, traiciono a mi esposo, y aunque no lo ame, aunque mi corazón esté enterrado contigo, no puedo romper la palabra que di, no puedo manchar mi honor, ni el tuyo. David sintió que el mundo se le cerraba encima. Lucía, si me lo niegas, moriré aquí mismo. No lo digo como un reproche, es una verdad. Mi corazón no soportará este último golpe. Ella tembló, quiso abrazarlo, quiso gritar, quiso romper todas las reglas que la habían encadenado desde niña, pero no lo hizo. Se mantuvo firme, con el rostro empapado en lágrimas, repitiendo una y otra vez la misma frase que la estaba matando por dentro. No puedo, David, no puedo. David la miró como quien mira el final de todo. Su respiración se volvió corta, su rostro pálido, sus manos frías. Intentó sostenerse, pero el dolor, ese dolor que llevaba años acumulándose, lo atravesó como un rayo. Entonces susurró con una sonrisa rota: ya no tengo nada más que hacer aquí. Y antes de que Lucía pudiera reaccionar, antes de que pudiera extender la mano para detenerlo, David cayó al suelo, desplomado, como si el alma se le hubiera arrancado del cuerpo. Murió sin un grito, sin una queja, sin una palabra más. Murió como viven los que aman demasiado, en silencio. Lucía se arrodilló junto a él, temblando, tocando su rostro ya sin vida. Y en ese instante entendió que su decisión, su honor, su obediencia, había matado al único hombre que había amado de verdad. La tragedia ya estaba escrita, y ella acababa de firmarla con lágrimas. Lucía permaneció arrodillada junto al cuerpo de David durante unos segundos que parecieron siglos. Su respiración era un hilo roto, su mente un torbellino de culpa y horror. El hombre que había amado toda su vida yacía inmóvil a sus pies, y ella sabía que su decisión, su obediencia, su honor, su miedo, había sido la última estocada. Con las manos temblorosas, se obligó a levantarse. El silencio de la casa era tan profundo que parecía escuchar su propio corazón quebrarse. Sabía que no podía quedarse allí sola con aquel secreto. Sabía que, por terrible que fuera, debía despertar a su esposo. Caminó hacia la habitación matrimonial como quien avanza hacia un juicio. Abrió la puerta con suavidad, con la voz más frágil que jamás había tenido. Susurró: amor, despierta. Tuve un sueño horrible. Su esposo abrió los ojos lentamente, confundido por la angustia en el rostro de Lucía. Ella se sentó a su lado, temblando, y comenzó a relatar lo ocurrido, pero disfrazado de pesadilla. Le habló de David apareciendo en la habitación, pidiéndole un beso, amenazando con morir si se lo negaba. Le habló de su rechazo, de su miedo, de su dolor. Y finalmente, con la voz quebrada, dijo: en mi sueño, cayó muerto a mis pies. Su esposo la escuchó con el ceño fruncido, intentando consolarla. Solo fue un mal sueño, dijo, acariciándole la mano. Si hubiera sido real, debiste darle el beso. Nadie merece morir así. Lucía tragó saliva. Ese era el momento. La línea entre la mentira y la verdad se estrechaba como una cuerda alrededor de su cuello. No fue un sueño, susurró finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. David está aquí, y está muerto. El rostro de su esposo se transformó. Pasó de la incredulidad al horror, y del horror a un silencio tenso, casi insoportable. Se levantó de la cama sin decir palabra y la siguió hasta la habitación donde yacía el cuerpo. Cuando vio a David tendido en el suelo, comprendió que la tragedia ya estaba escrita y que cualquier paso en falso podría destruirlos a todos. No había tiempo para escándalos, ni para explicaciones, ni para sospechas. Un cadáver en la habitación de una mujer recién casada podía arruinar reputaciones, familias enteras, vidas completas. Tenemos que sacarlo de aquí, dijo él finalmente, con la voz firme pero temblorosa. Nadie debe saber que murió en esta casa. Lucía asintió,
aunque el alma se le desgarraba. Y entonces ocurrió lo impensable. Ella misma ayudó a su esposo a levantar el cuerpo de David. Sus manos tocaron por última vez al hombre que había amado desde niña, pero ahora lo hacían para ocultarlo, para proteger un honor que ya no significaba nada. Juntos, en silencio, cargaron el cuerpo por los pasillos oscuros de la casa. La noche los envolvía como un manto cómplice. El peso de David era también el peso de la culpa, del amor perdido, de la tragedia inevitable. Lo dejaron frente a la casa de la familia de él, como si hubiera muerto al llegar, como si el destino hubiera querido que su último paso fuera hacia su propio hogar. Y cuando regresaron, Lucía sintió que algo dentro de ella había muerto también. La tragedia aún no había terminado, pero ya no había vuelta atrás. El día del funeral amaneció gris, como si el cielo de Quito se negara a iluminar una ciudad que acababa de perder a un hombre que había amado demasiado. Las campanas repicaban con un sonido lento y profundo, arrastrando en cada golpe el eco de una vida rota. La gente se reunió en silencio, atraída por la solemnidad del cortejo, sin saber que estaban a punto de presenciar algo que la ciudad recordaría por generaciones. Lucía observaba todo desde una ventana alta, vestida de luto, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Desde allí veía el féretro avanzar entre la multitud, cargado por hombres que no conocían la historia que pesaba dentro de aquella caja. Ella parecía tranquila, casi inmóvil, como si su alma hubiera quedado suspendida en algún lugar entre el dolor y la resignación. Pero cuando el cortejo se acercó y el féretro pasó justo frente a su casa, el viento levantó ligeramente la tela que cubría el rostro de David. Y entonces lo vio, el rostro del hombre que había amado desde niña, el rostro del hombre que había muerto por ella, el rostro del hombre al que le negó el único beso que pidió en toda su vida. Algo dentro de Lucía se quebró con un sonido que solo ella escuchó, sin pensarlo, sin medir consecuencias, sin escuchar los gritos de su esposo llamándola. Bajó corriendo las escaleras, casi cayendo, casi volando, impulsada por una fuerza que no era humana, sino del alma. Empujó la puerta de la casa con violencia y se abrió paso entre la multitud como un rayo desesperado. La gente se apartó, sorprendida por aquella mujer que avanzaba con los ojos llenos de un fuego que nadie entendía. Cuando llegó al féretro, no pidió permiso, no dudó, no tembló. Se lanzó sobre el cuerpo de David, abrazándolo con una intensidad que rompió el silencio del funeral. Sus manos tocaron su rostro frío, sus lágrimas cayeron sobre su piel inmóvil, y con un susurro que solo él pudo escuchar, dijo: «El beso que te negué en vida, te lo doy en la muerte». Y entonces lo besó. Un beso largo, profundo, desesperado. Un beso que llevaba 6 años esperando nacer. Un beso que era amor, culpa, despedida y rendición. La multitud quedó paralizada. Nadie se atrevió a tocarla. Nadie se atrevió a hablar. Y cuando por fin intentaron separarla del cuerpo, retrocedieron horrorizados. Lucía estaba muerta. Había caído sobre el pecho de David, con los labios aún rozando los de él, como si la muerte hubiera decidido unirlos en el único instante en que la vida no pudo. La ciudad entera quedó en silencio. Y así, abrazados en la muerte, fueron enterrados juntos, como dos almas que el destino separó en vida, pero que el amor reclamó en su último aliento. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. La de David y Lucía, como la de tantos amores imposibles, nos recuerda que el amor puede ser la fuerza más luminosa y, al mismo tiempo, la más devastadora. Ellos amaron con una pureza que desafiaba las reglas del mundo, pero el mundo no siempre está dispuesto a ceder ante el corazón. La tragedia no nace del desamor, sino de todo lo contrario, de un amor tan grande que no encontró espacio en la realidad que los rodeaba. El tiempo, la distancia, la presión social, el honor, el miedo, fueron enemigos silenciosos que terminaron por separarlos más que cualquier océano. El beso final, ese que ella negó en vida y entregó a la muerte, no es solo un gesto romántico, es un símbolo. Representa todo lo que dejamos para después, todo lo que callamos por miedo, todo lo que no hacemos por obedecer a otros, todo lo que creemos que tendremos tiempo de reparar. Pero el tiempo no siempre espera. La historia nos enseña que el amor necesita valentía,
que las decisiones pesan, que el silencio también mata, y que a veces la vida nos da una sola oportunidad, y si la dejamos pasar, no vuelve. David y Lucía no murieron por falta de amor. Murieron porque el amor, cuando no se defiende, se convierte en tragedia. Y quizá esa sea la enseñanza más dura, que lo que no se lucha en vida, no se recupera en la muerte.